Gracias por estar aquí y por encender las cámaras también. Bueno, Hola, hola. Buenos días, profes. Hola, hola, profe. pueblo ecuatoriano. Estamos ya en los últimos esfuerzos. A ver. Esperemos que ingresen las últimas personas para comenzar. Bien, hasta que se vayan uniendo, voy a hacer la presentación de las notas de participación, que era lo que estaba pendiente. Lo de la Segunda Guerra Mundial, ya saben esa nota. Ya hicimos algunas presentaciones del producto final de la clase anterior, quedaron a continuación otras, ¿ya? Y lo que sí tenía pendiente desde la vez anterior, y voy a presentar hasta que se unan, lo que falta son las notas de la participación. A ver, comparto pantalla. Estamos ahorita día miércoles 9 de junio y estoy en este momento compartiendo la participación. Lo que ustedes podrán ver ahí son las fechas. 28 de abril, 6 de mayo, 13 de mayo, 20, 26, 28 de mayo. Ya estamos ahora junio, ¿no? Aquí a lo mejor crearé otra columna aquí, pues posible, ¿ya? Para las participaciones del día de hoy, ¿ya? Pero ya más o menos hay una tendencia, ¿no? Y podemos ver. Ya voy a ir bajando detenidamente, perdón un ratito, para que ustedes puedan apreciar. ¿Ok? Hasta que se completen las participaciones de hoy, pues ahí ya, cuando ya tenga la totalidad, ahí subiré en Academia la nota, ¿no? Entonces tenemos ahí, este es el indicador de las participaciones que han tenido. ¿Ya? Voy a ir bajando. Ok, entonces tenemos ahí, volveré a subir, ¿no? Por si acaso, pero ya está ahí. Ok. Perdón. Ya, tampoco se espera, ¿no?, que participe en todas las clases porque temporalmente es imposible, ¿no? Pero para que se pueda evidenciar que hay estudiantes que se dan medios, ¿no?, o formas de participar lo más que pueden, ¿no? Y que incluso eso también ocurrió con los otros paralelos. Han duplicado la nota que
que deben, o sea, sobrepasan ya lo esperado. Mientras algunos sobrepasan eso, hay otros que ni siquiera logran ni el mínimo, ¿ya? Eso para que les quede de reflexión de este año, ¿ya? Hay muchas formas de participar, no es que, ay, profe, es que porque soy muy tímido y me intimida, no, o sea, si no quieres que el resto se escuche, o si tenías temor de equivocarte, o no es el temor de equivocarse, sino el temor a la burla del resto, nosotros, o sea, tanto Javi como mi persona, dijimos que había algunos medios de participación, el Hanout, el ¿cómo es? El chat del Zoom por interno, ¿no? Mandar en un mensaje privado, ¿ya? O hasta incluso quedarse al final de la clase cuando ya se han ido todos, ¿no? O sea, había muchas formas de participar, ¿no? Lo que quiero decir es que el que quiere, ¿no? Busca los medios, y el que no quiere simplemente busca pretextos, ¿ya? La vez pasada tuve una conversación un poco curiosa con alguien, no voy a decir el nombre, ¿no? Y me decía, profe, es que yo no participé porque el día usted faltó a la clase, o sea, hablando en relación a la clase que yo falté la semana pasada, la clase que falté. Si yo no pude participar porque usted faltó, y yo, chuta, ya, porque no estuve en una clase y el resto de las clases. O sea, ya dejemos de buscar esas excusas baratas, ¿ya? Entonces, eso. Y yo también yo le comenté que no había ningún problema porque yo iba a recuperar esas clases y que igual esas horas se iban a recuperar, ¿no? Por un lado, Javi ya terminó su programa, ya terminó lo que tenía que darle, entonces eh, Javi me estaba cediendo algunas de sus horas, entonces no es que porque yo he faltado no he participado, no ha participado, entonces eso. ¿Preguntas, comentarios sobre la participación? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bien, entonces el mínimo que se espera, lo referente, ustedes ven ahí, hay un indicador, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen 16, 14, hasta 18, no sé si haya 20, no me acuerdo. No les voy a poner eso en la nota, es imposible, ¿no? Pero los felicito, sigan hacia adelante, no solo a bla, 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 de hablar, sino hablar con argumentos, hablar con contundencia, ¿no? Y reflejar que saben algo, no todo, pero algo del asunto, ¿no? Que pueden comentar con sus propias palabras, ¿ya? Felicitaciones a ellos, ¿ya? Yo creo que hasta a estas personas que sobrepasan, ¿no? Las expectativas, les sobran puntos, pero al mismo tiempo ni les hace falta en otras actividades, ¿ya? Entonces, a quienes sí les hace falta puntos en otras actividades, también les hace falta puntos en este de acá. Entonces, eso. Se toman en cuenta las participaciones precisas, ¿no? No que hablen generalidades, ¿no? Precisas, por un lado, participaciones que muestran que han leído o observado el material, y número 3, participaciones pertinentes que tienen que ver o están relacionados al tema, ¿ya? Y participaciones que dan a notar que no es que simplemente, profe, yo tengo algo que comentar y me leen unas líneas que encontraron en el Wikipedia. No, o sea, es una participación una participación buena, ¿no? No hablar cualquier cosa. Entonces, en base a eso ya están ahí las notas referentes. Ya. ¿Por qué digo, sí, Henry, sí se podría, sí, pero en las actividades conmigo, ¿ya? Lo otro, algo que iba a decir, ya se me olvidó. Es referente, ¿por qué? No se espera que participen en todas las clases, ¿no? Ya les dije que eso es imposible, pero sí se espera un mínimo de participaciones, ¿no? Y el mínimo es 3 participaciones, ¿ya? Yo les dije que iba a quedar pendiente de cuántas participaciones se iban a hacer, ¿no? Pero ahora les digo que el mínimo son 3, que viene a ser casi el 50%, o sea, es incluso hasta menos, ¿ya? Porque ustedes tienen, por el momento,
tienen 6 fechas, ¿no? Que ustedes hayan participado en 3, ya tienen el mínimo que es 7, ¿ya? No existe, aquí sale 222 y por ejemplo el que ha participado 3 veces tiene 6, pero no le va a ir ese 6, es simplemente una referencia. Le va a ir 7 porque ese es el mínimo, ¿no? Quien ha participado 4 le va a ir más, una nota un poco más y así, ¿ok? Pero el mínimo es haber participado 3 veces, ¿ya? Y si se cumple en la clase de hoy, le sumo la participación de la de hoy, serían, por ejemplo, no por ejemplo, sería 3 participaciones de 7 clases, que es menos de la mitad, ¿ya? Entonces, 3 es el mínimo, ¿no? Entonces, los que a lo mejor les falta algo, por favor, pónganse pilas el día de hoy y participen, ¿no? Revisen lo que haya que revisar y participen. Eso, hasta aquí. Ya. Ok. Ya, perfecto. Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver. Y me confirman si pueden observar. Dani, ¿me permite solo tomar lista a 3 personas que parece que no están? De pronto estoy escribiendo mal el nombre. Por favor, Adelante, díganme. Jorge. Gracias. Digan presente Saúl Rivera. Parece que no está. David Cordero. Thais Quispe. Ya. Bueno. Sí, Martín. Bueno, Martín Villamar, entraste un poquito tarde, pero bueno, entraste. Ah, sí, profe, perdón, estaba con el internet. Ok, no hay problema. ¿Listo? Bueno, nada más por ahora. Gracias. Gracias. Bien, nos acercamos ya por fin al tiempo casi presente de la historia. Siglo XX, últimos años, comenzamos en 1979, es el año que marcó el presente, ¿no? Las cosas que ocurrieron en ese año, hubieron muchas cosas importantes en diversos ámbitos, determinaron cómo estamos viviendo todos, ustedes, nosotros, todos, cómo estamos viviendo ahora, ¿ya? Vamos a comenzar con el momento sincrónico, ¿no? Que ha tenido proyección o ha influido en la manera en cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Y aquí se puede comprobar que es necesario analizar el pasado, ¿no? Para explicar el presente. ¿A través de qué? De los hechos, sucesos, procesos mundiales y a través de estos artífices, ¿no? De estos actores, estos personajes relevantes que son los que marcan la historia, son los que toman las decisiones, ¿no? Ok, ustedes van a tener 2 opciones de análisis. La opción número 1, que es observar el vídeo que se llama 1979, que ya les voy a pasar el enlace, y tienen la opción 2, que es leer el texto, que es sobre los años 80, ¿no? Claro, arranca desde 1979, ¿no? Voy a explicar la opción 1. O sea que en este momento sincrónico, en este momento asincrónico, usted va a escoger en qué forma decide trabajar esta actividad. La opción 1 o la 2. La opción 1 tiene que ver con un vídeo. La opción 2 es leer un texto. Usted va a escoger, ¿ya? ¿En qué forma va a trabajar? Para los que escojan la opción 1, primero tienen que observar el vídeo, ¿no? Número 2, distinguir dentro del vídeo las temáticas que se abordan, porque se abordan diversos procesos históricos que ocurren en diversas partes del mundo casi al mismo tiempo, o sea, en 1979, ¿ya? Y quiénes son los diversos actores que están ahí haciendo estas cosas que van a tener repercusión hasta ahora, ¿ya? En el paso número 3, ordenar, ¿no? ¿Qué hechos históricos que trata el documental tienen que ver con estos 3 puntos principales? 1, la caída del comunismo, ¿ya? Número 2,
el ascenso del neoliberalismo, y número 3, la radicalización de la religión. ¿Ya? Entonces, dentro del vídeo van a ver algunos eventos, procesos históricos, que al final van a tener que ver con estos 3 elementos. Repito, caída del comunismo, el ascenso del neoliberalismo y la radicalización de la religión. ¿Okay? De ahí pasan al número 4, investigar y deducir. ¿Ya? Puedo, en base a esta pregunta, ¿puedo unir alguno de estos procesos a otros eventos recientes? O sea, pueden ser de los mismos años 80, de los años 90 o de los años del presente siglo, ¿no? De los años 2000 o del 2010 en adelante, ¿no? Si es que, eso deben investigarlo ustedes, si es que hay alguno de estos eventos que encontraron en el vídeo que se pueda unir o enlazar con algo que ustedes están viviendo ahora, o que, bueno, no, a lo mejor no han vivido ustedes, pero fue de los años recientes, ¿no? Los 90 o los inicios del siglo XXI. Es importante que tengan un soporte escrito, una hoja donde hayan tomado los apuntes, donde estén sus argumentos, las ideas ordenadas. Puede ser una hoja de apuntes, puede ser un Word, un Excel, un Jamboard, un Canva, un PowerPoint, etcétera, etcétera. Pero debe haber un soporte, ¿no? Donde usted haya ordenado todo lo que vio, todo lo que investigó. ¿Ok? La opción 2, para los que escojan la opción 2, leer el texto de los años 80. Les resumo, básicamente se tiene que hacer lo mismo que nosotros hicimos cuando analizamos los años 30, los años de preguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Buscar, van a ver una serie de eventos históricos, ¿no? En esa década, y ustedes tienen que encontrar los diversos eventos que estén relacionados entre sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son las conexiones? Pueden ser basadas en diversos motivos, económicos, geográficos, sociales, o por personajes, o porque son eventos que ocurren en cierta parte del mundo, o porque están encadenados porque a lo mejor sucedieron en diversas partes del mundo, pero tienen algo que los une entre sí, no tienen una relación de causa-efecto, ¿no? Construir esa red de conexiones, ¿no? Y al final reflexionar, ¿no? ¿Cómo esta red? A lo mejor ustedes salen con algunas conexiones históricas, una o varias, ¿no? Pero al final es reflexionar cómo esa red o redes de eventos influyeron en esta época que están viviendo, ¿no? En el presente, ¿no? Y deben ser precisos, ¿no? No deben ser así algo general, ¿no? Bueno, esto que ocurrió aquí influyó porque ahora es un problema mundial. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál problema? ¿No? Entonces, ¿en qué influyó? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y también, de la misma forma que los que escogieron la opción 1, deben tener un soporte escrito, un soporte en el que se pueda ver las ideas ordenadas, los argumentos, ¿no? Cómo están relacionadas entre sí, ¿no? Y sobre todo, cómo eso que ocurrió en esa época ha causado u ocasionado o modificado o definido la forma en que vivimos hoy, ¿ya? Por eso este año es muy importante. Por favor, tomen un capture o saquen una fotografía de las indicaciones porque voy a dejar de compartir, ¿ya? Y por favor, definan cuál van a escoger, ¿ya? Ok, voy a dejar de compartir. Ya sacaron la información, tomaron el apunte de las indicaciones. Ok. Eso, entonces voy a compartir. El primer enlace que les voy a compartir es el documental, ¿ya? Ustedes ahí tienen el enlace del documental. Y
el otro enlace que les voy a compartir es el del texto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, son las 11:09. ¿Ya? Ustedes, el documental dura aproximadamente 40 minutos. Más unos minutos extra, ¿no? Entonces nos volveremos a ver a las 12:05. A las 12:05 nos volveremos a ver, ya para que ya tengan sus soportes escritos, y cuando nos volvamos a ver voy a hacer una presentación y al mismo tiempo ustedes, los que deseen, pueden participar y compartirle a todos los enlaces, las conexiones históricas que ustedes han encontrado, ¿ya? Ahí está la carpeta del Drive, donde está el texto, que es el siguiente enlace que compartí, ¿ya? Se llama Fines del siglo XX. Usted, en los que han escogido el texto, deberán leer a partir de 1979. Hay unas hojas adicionales, unas hojas extras que hablan de tecnología, que hablan de la caída del comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que hablan de la música de esos años, ¿ya? Esos no hay que leer, ¿ya? Pueden revisarlo, sí, pero hay que leer es el texto en base a los años, ¿no? 79, 80, 81, ¿ya? Y no hay que leer todo el texto, sino guiarse a través de los titulares, ¿no? A través de los titulares, ¿no? Tener inferir o deducir de qué se trata el asunto, o tratar de leer breves líneas, ¿no? Y a establecer la conexión, ¿no? No es necesario leerlo absolutamente todo, ¿no? ¿Y cuántas conexiones? Pues las que les salgan a todos ustedes, pues, ¿no? Los que han escogido el texto, ¿no? No hay un límite máximo, ¿no? Tampoco hay un límite mínimo, ¿no? Basta con que encuentre una buena conexión, una serie de eventos que están relacionados entre sí y que les pueda permitir a ustedes dar la explicación de un proceso histórico, ¿ya? Tienen la hoja de Excel que les presenté, algunos han ingresado a la hoja de Excel donde está la nota de la participación. Al lado, y les voy a compartir, ya para terminar, ¿hasta qué año hay que leer? Hasta 1990, ¿ya? Es una década, por si acaso, ¿ya? Última que comparto, ya para dejarlos. Esta es la hoja, ¿no, verdad? Ustedes tienen compartida, esta es la hoja donde están los equipos, donde están las otras notas, ¿ya? Donde está el producto final, etcétera, etcétera. En participación CD, aquí está la nota de participación, y al lado hay una columna que dice opción y al lado enlace. En la columna opción, por favor, ustedes me ponen si escogieron hacer el trabajo a través de la opción 1 o a través de la opción 2. Entonces usted me pone aquí 1 o 2, pero yo necesito saber en este momento qué va a escoger usted. Eso lo llena ahora, en este momento lo llena, por favor, ¿ya? Y les dejo, chicos, ya se han pasado casi 3 minutos, entonces nos veremos a las 12:10. A las 12:10 nos volvemos a ver. Eso sí, necesito que me coloquen aquí qué van a hacer, ¿ok? Nos pueden apagar las cámaras, pueden aprovechar para desayunar, etcétera, etcétera, ir al baño, levantarse de la silla, estirarse, etcétera, etcétera. Nos vemos, chicos. Preguntas, comentarios, estamos aquí. Profe, está Se le silenciado. silenció.
Perdón, eso no es al final, es ahorita yo necesito saber qué opción de trabajo usted tomó. Ya. Bien, comenzamos. Me ayudan, ¿no? Básicamente lo que voy a presentar tiene relación tanto con los que han leído como los que vieron el documental. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver más o menos alguien que dé como que el, la patada inicial, que ponga a rodar el balón. Alguien que desee comentar sobre, a modo general, ¿no? Lo que vio en el documental. ¿Cuáles son los subtemas? Adelante, María Lorena. Yo en los que pude destacar tengo 5 subtemas, que sería el tema del comunismo en Polonia, el tema de las mujeres y con respecto a la religión en Irán, eh, la situación en el Reino Unido con el partido de Margaret Thatcher. De ahí también tenemos los problemas que había en Irán por la partida del Shah y el nuevo gobierno, todas las mentiras que se les pudo decir a la población. Y también se lo menciona un poco al tema del nuevo gobierno en China. Correcto, gracias. Ya tocaste, sintetizaste los puntos, o sea, los subtemas que estaban presentes. No sé si se escapó alguno, pero bueno, ya los demás pueden complementar. Eh, correcto, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? La primera escena, ¿no? Los viajes apostólicos de Juan Pablo II, ¿no? El Papa de la Iglesia Católica, casi en el último cuarto del siglo XX, ¿no? ¿Alguien podría comentar sobre esto? ¿Qué pasó? En uno de sus viajes le dispararon. ¿Me puedo comentar yo? Creo? Ya, pero partamos con los que vieron el vídeo para que den una apreciación más cercana del tema, ¿no? No intentemos dar datos sueltos, ¿no? Ah, vestía de blanco. Ah, era muy bueno. Viajaba mucho. No, no, o sea, tratemos de utilizar todas esas pequeñas informaciones y tratemos de articular algo más elaborado, ¿no? Era muy querido, ¿no? O sea, no, o sea, vamos construyendo. Adelante. Eh, comenzaré a escoger. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Ya, ok, era un papa polaco y en Polonia el comunismo estaba haciendo represión a Polonia y lo que este papa hizo al visitar fue poner, como le dijeron, fue poner a rodillas a millones y asistió mucha gente, esperaron 6 horas debajo del sol solo para escuchar un discurso sobre la unión y no solo nacionalista, sino en general de Europa. Y esto hizo que le perdieran el miedo a los comunistas y se vence el comunismo en Polonia gracias a este papa por su ideología y por su gran discurso o la gran influencia que tuvo al ser papa. Gracias, María Paz. Los comentarios buenos, Profe. sencillos, Profe, pero buenos. Vamos a ir hilando un poco más. Adelante, ¿quién Profe. está hablando? podemos decir que principalmente este papa mostró la ideología que tenían los polacos, ya que al estar bajo el régimen comunista eran reprimidos en la libertad de expresión. Entonces, al visitar Polonia muestra la ideología que tenían los mismos polacos en contra del comunismo, ya que el comunismo que promovía la Unión Soviética promovía el ateísmo.
Entonces, al proclamarse un papa, al ir a un sermón de él, mostraba que iban en contra de eso como un signo de protesta. Correcto. Seamos más precisos, no utilicemos la palabra ideología. La ideología más tiene connotación política, ¿ya? Es ese término, ¿ya? Podríamos decir la devoción del pueblo polaco, ¿no? Por el otro lado, sí podríamos decir que la ideología comunista prohibía, ¿no? Cualquier tipo de creencia religiosa, ¿no? Eso, ¿ya? Martín, adelante. Am, bueno, profe, en mi caso yo quería decir algo también de del Papa Juan Pablo II. Es del año de 1978, pero creía que también tiene relación. Pues bueno, primero que nada, o sea, el año 1978 se lo conocía como el año de los tres papas, ¿no es cierto? Pues porque en ese mismo año Pablo, Pablo VI pues murió en agosto, pues luego le sucedió el Papa Juan Pablo II, que si no estoy mal murió a los 30 y algo de días después de que lo eligieron Papa y al final, pues bueno, entró Juan Pablo II, ¿verdad? Que bueno, gobernó hasta el año 2005. Y pues bueno, en 1978 también, el 16 de octubre fue cuando yo me basé, yo leí, yo hice con las lecturas, entonces pues aquí había encontrado algo que decía que el cardenal Camarlengo ha anunciado desde el balcón del edificio en el que se reúne el cónclave en el Vaticano, que el cardenal polaco Karol Wojtyła sucederá a Juan Pablo II, muerto, que pues bueno, murió de un ataque al corazón Juan Pablo luego de I. 34 días. Juan Pablo I, perdón, murió de un ataque al corazón luego de los 34 días de que lo eligieron mm, y pues sería el primer papa italiano en 400 años, en más de 400 años, de hecho, en adoptar el nombre de Juan Pablo II. Y pues bueno, fue un año bastante característico, bastante importante para la iglesia, porque era el primer año en que la iglesia adaptaba, la primera vez, más bien dicho, que la iglesia adaptaba tres papas en un solo año. Claro, y el primer papa no italiano en mucho tiempo, en muchos años. Correcto, ¿no? Ok. Me acuerdo mi abuelita siempre me comentaba, ese fue el año de los tres papas, y me decía mi abuelita. Fue bastante sonado bueno. Ya vamos a comentar más adelante profundizando. Estefano, adelante. Ya, también era sobre Juan Pablo II, que en Polonia no fue recibido como líder de la Iglesia Católica, sino como le decían como el mayor polaco y más destacado del mundo al momento. También mencionó que una Europa dividida y no conducía a nada, por lo tanto probablemente no solo pensaba en Polonia, sino también en Europa como una entidad que no debería permanecer dividida, como todavía era el caso en aquellos momentos de su elección. Correcto, ¿no? La visita de Juan Pablo va a tener un impacto, ¿no? No solo en Polonia, ¿no? Un impacto global, y ya lo vamos a ver. No, y rescatando lo que había dicho Martín, este fue, ¿no? Cuando fue anunciado Juan Pablo II, ¿no? Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma.
hanno chiamato di un paese lontano. Nos quedamos con esas palabras, ¿no? Que como que diciendo, vengo de un país muy lejano, ¿no? Haciendo en referencia a qué país. Polonia. A Polonia. ¿Y lejano por qué? ¿Por qué lejano? ¿Por qué no sería tomado como un país relevante en ese tiempo? No exactamente. ¿Alguna otra opinión? Por Quizá lo que se había separado de la religión y el orden mundial. ¿Alguna otra opinión? No necesariamente porque estaba lejos, ¿no? Más bien un país muy lejano porque era un país, Polonia, que estaba detrás de la cortina de hierro, detrás del telón de acero, allá en ese segundo mundo, el mundo comunista, ¿no? Ese mundo donde no se podía ingresar y tampoco salir, ¿no? Por el muro, ¿no? A eso es que hacía referencia Juan Pablo II al decir, vengo de un país muy lejano, ¿no? De esa parte del mundo que prácticamente era prohibida, ¿no? Eso con respecto a su designación, ¿no? Entonces, él en su primera, en el año 1979, va a realizar su primera visita apostólica a un país extranjero, ¿no? El primer país fue México, ¿no? Y ahí es donde ustedes ven ese titular, ¿no? El que les había presentado, es más bien, no es de Polonia, ¿no? Es de allá de el Universal, ¿no? Un diario que existe en México, ¿no? Él visita México, ¿no? Y hace hincapié, ¿no? En tratar de rechazar esto que había ocurrido en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? La teología de la liberación, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Tratar de mantener el lazo entre la cabeza de la Iglesia Católica con Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado, ya cuando él regresa de su viaje apostólico a México, planea, ¿no? Lo que vendría a ser su otro viaje, ¿no? El viaje a Polonia, ¿no? Y claro, era como que la visita del sumo pontífice, ¿no? Alguien de Occidente, ¿no? Allá al segundo mundo, ¿no? Al oriente, ¿no? Al mundo detrás del muro, ¿no? La visita de un líder a un país donde se suponía que el comunismo trataba de prohibir la religión, ¿no? El comunismo se supone era ateo, ¿no? Y que decían cuestiones como que la religión es el opio o la droga de los pueblos, y etcétera, etcétera, ¿no? Era un comunismo que no permitía una completa libertad religiosa. Entonces era como un desafío que hacía el Papa frente al comunismo, ¿no? Les comparto para los que no han visto, los que decidieron leer, ¿no? Un momentito. Bien. Ya. Y vamos articulando un poco más las ideas, ¿no? Entonces ahí comenzamos ahí con la entrevistas al Ayatollah Khomeini, un líder religioso musulmán, ¿no? Que coincidencialmente estaba también realizando cosas al mismo tiempo, ¿no? Nombre de Dios. Después de pasar 4 meses en Francia,
Dejo este país para servir al mío propio. Por eso considero necesario agradecer al gobierno y al pueblo francés por brindarme seguridad y otorgarme el derecho a la libertad de expresión. Al mismo tiempo que el ayatolá Jomeini partía desde el aeropuerto de París a 9.000 kilómetros de distancia, otro sacerdote abordaba otro avión, el recién elegido Papa Juan Pablo II, en su regreso de su primer viaje pastoral a México. Allí había rechazado claramente el contenido marxista de la teología de la liberación que desafió a la Iglesia en América Latina. Pero el Papa evitó revelarle a los medios que quería liderar su verdadera cruzada contra el comunismo en su Polonia natal. A ustedes les gustaría que fuera un profeta. Pertenezco al pueblo profético, es decir, al pueblo de Dios. Pero eso no me convierte en absoluto en profeta. En 1979 la gente en Polonia no tiene esperanza. La guerra había pasado hacía ya muchos años y el comunismo llevaba décadas rigiendo el país. Bien, adelante Javi. ¿Deseas comentar algo? Sí, les compartíamos a sus otros compañeros de los paralelos una acción, pues, respecto de estos procesos, ¿no? De lucha que muchos dicen que fue liderado por San Juan Pablo II y pues obviamente necesitaba ayuda de todos, ¿no? La mano política, la mano diplomática. Y les voy a compartir un link de una película ya de un sacerdote que San Juan Pablo II, un sacerdote polaco, que San Juan Pablo II luego lo elevará a beato, ¿no? Mártir de la verdad. Y se ve toda la trama de cómo el comunismo desde Rusia, ¿no? En su modo impositivo, dictatorial y realmente hasta puntos macabros, ¿no? Hacían todo lo posible para que se mantengan sus ideas y procuraban ridiculizar a aquellos que les dejaban en evidencia, ¿no? O simplemente los eliminaban. Y ahí este sacerdote, Jerzy Popieluszko, ¿no? Sacerdote polaco, recibe la mano fuerte junto con la visita y cartas y todo eso de San Juan Pablo II. Este sacerdote estaba en el centro de las miradas, básicamente, de todo lo que se estaba haciendo por parte de la Iglesia, ¿no? De la presión que había para, pues obviamente, para que cambiaran las cosas en Polonia, ¿no? Y antes de compartirles, les voy a poner un par de minutos, unos 2 minutos iniciales y luego la mitad de esta primera parte, otros 2 minutitos, para que vean más o menos el ambiente de cómo es la película, ¿no? Para que evitemos sobre todo hacer los juicios antes de ver de qué se trata. Ya es un contexto que evidencia, es tomado de la vida real, ¿no? Es bastante fuerte, sí, es bastante fuerte lo que se menciona, lo que se dice, pero podemos aprender también en cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Cómo eran realmente dentro. Les voy a, permite Dani, me voy a compartir un momentito, un par de escenas, ¿no? Película.
znalazłem! Jak nie znalazł? Nożykiem przycina, żeby grzywna została. O tako. Czy tamci, co uciekali, to bandyci? Nie, Żołnierze? ani bandyci, ani żołnierze. Raczej rycerze. Oni wygrają? Nie, Przegrają? też nie. Obieca, że zapomni, co widział. Nie zapomnę. Obieca, że nikomu nie powie. Czemu? Tatuś prosi. Nie powiem. Co tak cicho? Cygan się rodzi, czy co? Myślę. Niech nie myśli. Tylko konia zaprzęg. Szeregowy Popiełuszko. Czy szeregowy Popiełuszko wie, co powinien zrobić żołnierz, kiedy otrzymuje rozkaz? Szeregowy Popiełuszko milczy, bo nie wie. A czy wy wiecie, szeregowy, jak się nazywacie? A jak się nazywa wasz ojciec? Nie wiecie. Cóż, to się zdarza. Pokażcie ręce. Fu. Dopiero co się kąpał, a już ufajdany jak świnia. Co to, Popiełuszko? Rodzice nie nauczyli, czym się różni żołnierze od świni? Melduję posłusznie, że mama Marianna i tato Władysław nauczyli, że nie każdy żołnierz to świnia. Trzeba było to zdjąć przed kąpielą. Daj. Szeregowy Popiełuszko, oddajcie to rozkaz! Melduję posłusznie, że odmawiam wykonania rozkazu. A czy wy wiecie, szeregowy, że za to grozi prokurator? Nie zdejmiecie? Zastanówcie się. To jest tylko gest. Wiele możecie zyskać, wiele dobrego dla kolegów zrobić. W 1648 roku Innocenty X celem rozszerzenia terytorium państwa kościelnego podjął wyprawę wojenną przeciw całemu księstwu Castro. Miasto zostało zdobyte, domy i kościoły zniszczone, a ziemia przyłączona do dóbr kościelnych. Taki właśnie jest ten wasz kościół. Nie lubicie Nowaka, bo pęka, co? Lubicie chodzić jak jakiś rycerz. Błyszczeć zbroją, żeby czuł, jaki jest mały, a wy tacy wielcy, co? Ale wiecie, co wam powiem? Wyglądacie głupio. Nieżyciowo. Jak dureń. Nikt was nie będzie lubił. Zawsze każdy będzie wolał Nowaka. A wiecie dlaczego? Kurwa, kryleko, gnido, wsiarzu pierdolony jeden ty. Nudno ci? Ja wam tak służbę urządzę, jakbyście tutaj 6 lat, a nie 2 siedzieli. Żadnych przepustek. Choćby wam matka umarła. Jeszcze was zamknę i straż postawię, żebyście nie uciekli na pogrzeb. Pierdolone inkwizytorze. Śmierdzący kapucynieri. A ja się tu jeszcze staram traktować was jak ludzi. Ocalić co się da, bo też jestem Polakiem. Każdy tak mówi. Odzywać się, kurwa, bez rozkazu nie odzywać się! En un contexto, ¿no? En la vida real. Para terminar,
el pueblo polaco se ha caracterizado por ser un país profundamente católico a pesar de la situación, ¿no? A más de eso, pues por lo que estaban viviendo, aunaron muchas más fuerzas todavía, ¿no? Para ver en qué terminaba todo este proceso. Jerzy Popieluszko, el beato Jerzy Popieluszko, ¿no? Sacerdote, tendrá conversaciones con Lech Walesa, que va a estar al frente también de todo el proceso de liberación, digámoslo así, ¿no? Que ocurre en Polonia y que ven desde que él era niño, era el más chiquito que estaba ahí en el inicio de la película, el más pequeñito, desde 1953 que empieza la escena, ¿no? Hasta cuando ya es mucho más grande, ¿no? Hace parte de las filas, que era obligatorio, en definitiva, formar parte de las filas de los soldados, ¿no? Y los polacos tenían prohibido hablar en polaco. Era una afrenta contra el régimen, ¿no? Cosas de esas. Pero bueno, les voy a compartir en el chat el enlace, ¿no? Está por partes, ¿ya? Así es como lo han logrado subir. Está por partes la película, y para quienes desean verla, pues con gusto ahí les pongo. Ya, es bastante interesante. Ahí está, ¿no? Y si la ven y alguien tiene algún comentario, pues en otra oportunidad podemos hacerlo sin ningún problema. La próxima semana, si es que es posible, o si alguien la ha visto antes, pues el viernes. ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más. Gracias, Javi, ¿no? Mientras nos vamos acercando más al presente, hay más material, más recursos, hay más evidencia. Juan Pablo II está en Polonia, ¿no? ¿Alguien podría comentar qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Qué le pasó a Juan Pablo II después de cruzar el telón de acero y visitar a este país comunista? Ya ¿Le dispararon a Juan Pablo II? No. Ya tengo un comentario de Fabiana Valdián por el chat, que está correcto, también de Elian Moriano, que también está correcto. Nadie vio. Voy a buscar la hoja de Excel. Un segundo. Y repito, ¿qué pasó en Polonia con la llegada de Juan Pablo II? La gente se empezó a reunir para escuchar las palabras de el sermón que trajo del otro lado del telón de acero. Hubo grandes filas de polacos juntándose para poder escuchar en contra de lo que predijeron las autoridades soviéticas. Ok, Martín Mosquera. Sí, profe. Gracias. De Yamel Pazmiño. Gracias. David Samaniego. Sí, profe. Disculpa, ok.
Bien, voy a reproducir qué pasó en Polonia durante la llegada de Juan Pablo II. Ni siquiera podían creerlo cuando el Papa ya estaba allí. Nadie podía creer que el Papa polaco estuviese en Polonia. Esperamos, no sé, 6 o 7 horas. Y entonces llegó, y el estado de ánimo cambió. Me sentí parte de algo único. Esa tremenda y abrumadora recepción del Papa. De hecho, es bastante comprensible, considerando no solo su personalidad, sino sobre todo nuestra historia y la situación de Polonia en 1979. La televisión polaca sabía que tenía que mostrar la visita. Obviamente no podían decir que no, pero también tratarían de minimizar todo el asunto diciendo que la multitud no era tan grande y esas cosas. Así que usaron distancias focales largas para mostrar menos personas de las que realmente había. Solo pudimos ver a personas mayores, asientos vacíos y al Papa completamente solo. Desde lo más profundo de este milenio, los llamo en esta víspera de Pentecostés, los llamo a todos. Al final del sermón, hizo una plegaria al Espíritu Santo. Deja que tu espíritu descienda y renueve la faz de la tierra, de esta tierra. En mi opinión, ese fue un mensaje político muy claro. Por favor, piensen en la unificación y deben abrir las fronteras. Deben abrir las fronteras que separan al mundo y a la gente. Yo era el único fotógrafo occidental detrás de la cortina de hierro. Desde arriba se ve realmente como una alfombra. Crees que no son personas, pero cuando observas mejor, estaba al revés. Sencillamente no puedo imaginarme estar bajo el sol durante tantas horas entre la multitud, pero a ellos les encantaba. Quiero decir, sencillamente no les importaba, porque estaban precisamente allí donde podían mostrar su odio al sistema comunista. Tenían como eslogan, Chemi Boga, queremos a Dios. No estoy seguro de si dirían eso hoy, pero en aquellos días era una forma de protesta contra el gobierno y una clara declaración de intenciones. El objetivo es construir una unidad justa entre los hijos e hijas de una misma patria. Esto debe ir acompañado del amor a la patria, el amor a su cultura e historia, el amor a los valores específicos que determinan a esta patria en la gran familia de naciones. Y finalmente, el amor a los compatriotas. Casi todos los países en los que la Iglesia Católica está presente tienen una particularidad nacional o específica del país. Y esto es especialmente cierto en el caso de Polonia, debido a su historia. Bien. Eso fue lo que pasó, ¿no? Los medios comunistas, ¿no? Los medios controlados por el Partido Comunista, pues trataron de minimizar o restar importancia a la visita papal, ¿no? Diciendo cualquier cosa, ¿no? Y cómo tratan de manipular la información para
para hacer ver menos, ¿no? Bien, ¿han anotado algunas participaciones en el chat? Tengo que decirlo, no las he anotado porque no son pertinentes y no reflejan también, no reflejan una connotación con el tema, ¿no? No es cuestión de googlear o buscar por ahí y ya está, ya participé, ¿no? O sea, ya les he dicho, no intenten eso, ¿ya? Sobre lo otro, casi la mayoría, creo que a lo mejor 5 o 6 personas escogieron ver el vídeo, claro, lo más difícil, ¿no? Y casi la mayoría ha escogido realizar las conexiones. Repito, si yo veo alguna coincidencia en las conexiones de tiempo, tiene 0, así nomás. No quiero decir nada más. ¿Ya? Entonces, por favor, espero que haya escogido el número 2, no con la intención de copiar lo que piensa otro. Piense usted, ¿ya? Piense usted, si puede hacerlo, si es capaz, piense usted. No coja la ruta más fácil, ¿ya? El siguiente tema que yo les voy a compartir. Y claro, ¿cuál fue el impacto de esto, de Juan Pablo II en Polonia? Un desafío al comunismo, ¿no? El comunismo que era ateo, ¿no? El sistema comunista en Moscú empezó a ver a Juan Pablo II como una amenaza para la continuidad de su régimen, ¿no? No solo en la Unión Soviética, sino también en los otros países del segundo bloque, del segundo mundo, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera, ¿no? En el siguiente paso, perdón, ¿no? Esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Y ya lo vieron en algunos minutos antes del tema de Juan Pablo II, el ayatolá Khomeini retorna a Persia después de su exilio en París, ¿no? El régimen del Shah, ¿qué pasó? ¿Alguien puede comentar de esto? Yo, profe. Adelante. En este régimen había varias personas, ya era un buen grupo de personas inconformes, todos querían que ya se vaya, y cuando lo logran, que se vaya el Shah, mediante una reunión de unos líderes, entre los cuales estaban los países de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y así, se reúnen, deciden retirar el poder de el Shah, cuando todo el mundo cuentan que era súper solidario, generoso, eran felices. Y se empieza a introducir la buena voluntad, la dicha buena voluntad de Khomeini, no sé pronunciar muy bien su nombre. Khomeini, pero está bien, está bien. Que decía poder introducir una democracia y obviamente María Lorena, no sé si sea mi internet o es el tuyo, me confirma el resto si puede escucharle claramente. Yo le escucho entrecortado, profe. No, profe. Entrecortado. Sí, María Lorena, si nos escuchas, iniciaste bien tu comentario, está correcto, ¿ya? Pero el resto, parece que ha salido por internet, ya. Está bien, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el ayatolá Khomeini regresa, ¿no? ¿Y cuál es la conexión previa que se hace, ¿no? ¿Por qué el Shah se sostenía, por qué el emperador persa se sostenía en el poder a pesar de ser impopular?
es Por un porque... apoyo era por un apoyo de los estadounidenses. Correcto, ¿no? Es por el apoyo que recibía de los Estados Unidos, ¿no? Y eso explica por qué muchos regímenes impopulares o brutales con su propio pueblo se sostienen, ¿no? Inexplicablemente. No, sí tienen una explicación. A muchos regímenes políticos, a pesar de tener, de no contar con el apoyo del pueblo, cuentan con apoyo externo, ¿no? Y ese era el régimen del Shah. Si bien es cierto, en algún momento el pueblo persa tuvo una prosperidad económica debido al petróleo, llegó un momento en que empezó la crisis y el Shah no pudo resolver, ¿no? Y más bien daba la impresión de la excesiva riqueza y opulencia del cual hacía ostentación la familia real persa, ¿no? De ese descontento económico, ¿no? También de la incapacidad del Shah en resolver los problemas, se sumaron al descontento que existía por grandes grupos de la población que veían amenazadas sus costumbres debido a la occidentalización del país, ¿no? A consecuencia de la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el pueblo tumba y derroca al Shah, quien se ve obligado a exiliarse con su familia, pero quien aprovecha la ocasión para tomar el poder es el ayatolá Khomeini, ¿no? Entonces, si bien él no participó en la revolución porque estaba en París, aprovechó el contexto en el que había un vacío en el poder y se apodera de la revolución e instaura otro régimen brutal, ¿no? Un régimen basado en la ley del Corán, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a ocasionar, con lo que vimos en la anterior clase, una ruptura en el Medio Oriente, ¿no? Una región que era casi completamente influenciada por los Estados Unidos. Desde la Revolución iraní, el Medio Oriente se fractura en dos, ¿no? Y unas partes, ciertos países, son amigos de los Estados Unidos y otros países más bien son aliados de Rusia, ¿no? De la que había sido la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuáles ahora son los aliados de Rusia? Irán, ¿no? Líbano o Siria, por ejemplo, ¿no? Son aliados de Rusia, mientras que los tradicionales aliados de los Estados Unidos en Medio Oriente son los Emiratos del Golfo, ¿no? como Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Israel, ¿no? y Egipto, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia la revolución iraní, ¿no? Y también vemos, ¿no? la decepción de las mujeres de Irán, ¿no? Las iraníes que esperaban que con el derrocamiento del Shah hubiese mayor libertad, ¿no? Pero desafortunadamente lo que ellas vieron después de la partida del Shah es que se iba a instaurar un régimen igual de opresor, pero basado ahora en la religión. Profe, también una mujer dijo que no podemos hablar por las mujeres, solo el gobierno islámico habla sobre ellas y puede hablar las mujeres, no tenemos derecho al hablar. Claro, ¿no? Una vez cuando el ayatolá estaba en París, predicaba amor y paz, ¿no? Y decía, no, y incluso hay un fragmento de una entrevista en el que le preguntan, ¿y quién va a gobernar cuando usted regrese a Irán? Y esperaban que le dijeran, yo voy a gobernar, ¿no? Pero él dice, no, se va a formar una transición, un consejo, y ahí se va a escoger quién va a gobernar. Él llega a Irán y quien gobierna es él, así tal cual, ¿no? Entonces eso trajo una decepción completa. Por las mentiras que había mencionado y estas palabras que él decía, ¿no? Por ejemplo, como que las mujeres no deben trabajar, decía así, y cosas que iban restando libertades
a las mujeres, ¿no? Y después las libertades ya no serán simplemente para las acciones, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes participar de aquello. Eres mujer, debes estar en otra esfera, ¿no? Ya no solo era eso, la participación política, sino que ahora era incluso la forma de actuar, el modo de vestir, ¿no? Ahora ya debes usar el velo, no puedes vestir de la forma occidental, ¿no? Eso está prohibido por la ley islámica, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los que pudieron ver el vídeo, ¿no? Verán escenas en el que, por ejemplo, las mujeres vestían de la forma occidental. Ahora ustedes ven una imagen de Irán y todas las mujeres están con velo, ¿no? Pero en esa época las mujeres tenían algo más de libertad. Voy a compartir para que ustedes vean. Y el testimonio, pues, ¿no? De las mujeres que participaron en el derrocamiento del Shah, pero que al mismo tiempo se decepcionaron cuando el ayatollah aprovecha el momento y se apodera del control del país. Sacaban sus penes y se los mostraban. Decían, ¿quieren libertad? Vengan a buscarla. Pero la respuesta de la... No, y se supone que los que apoyaban a los clérigos musulmanes, ¿no? El pensamiento de ellos es que las mujeres no debían participar en nada, y cuando las mujeres querían mantener ese espacio que habían ganado de poder, ¿no? Querían luchar por eso, ¿no? Cometían este tipo de atrocidades, ¿no? O este tipo de ofensas contra las mujeres, con las que intentaban tratar de ganar un espacio de representación, ¿no? Les ofendían de esa forma, ¿no? Las mujeres fue muy fuerte. Entonces comenzaron a sermonearnos, diciendo que todo eso no importaba. El imán nunca había dicho que implementaría esas medidas, así que las mujeres debían calmarse, que nuestras manifestaciones eran monárquicas y todo ese tipo de cosas. Y la izquierda llamó a las mujeres a parar. En ese momento, una parte de la población se dio cuenta de que tendrían que enfrentarse al nuevo régimen. Bien, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Si tú eras una mujer y querías un mayor espacio de participación política y te oponías al ayatollah, que decía todo lo contrario, ¿no? Que las mujeres no debían participar, ¿no? Te tachaban de, no, es que tú como no apoyas al ayatollah, eres monárquico, ¿no? Eres monárquico, apoyas al Shah. Entonces te etiquetaban para deshabilitarte o desprestigiarte o deslegitimar tu participación. Eso en Irán. Sigo. La siguiente parte, visita de Deng Xiaoping a los Estados Unidos. ¿Alguien puede comentar de eso? Podría ser que este es el inicio del reconocimiento de los Estados Unidos a la República Popular de China, ya que antes de eso reconocían a Taiwán como la única China que existía. Entonces es una entrada a las relaciones chino-estadounidenses. Correcto, bien, el comentario lo enlazaste con algo en el pasado, ¿no? Acuérdense que hay dos Chinas, ¿no? La China continental, que es la China comunista, la República Popular, y hay otra China que es más pequeña, que se encuentra en una isla, en la isla de Formosa, que es la China nacionalista o llamada Taiwán, ¿no? Después de la Revolución China, los chinos que perdieron, los chinos nacionalistas, huyeron a esa isla y fundaron un país, ¿no? Llamado China. Hasta los años 70, Estados Unidos reconocía a Taiwán como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y lo reconocía a Taiwán como la verdadera China, ¿no? Pero poco a poco Estados Unidos ve que la otra China se va haciendo más poderosa, la China comunista, ¿no? Y
ve más conveniente en reconocer a la China comunista que a la otra China, ¿no? La China pequeñita, ¿no? Entonces, como dijo Juan Esteban, esto es importante, la visita de Deng Xiaoping a los Estados Unidos es importante porque es prácticamente, esta visita legitima la existencia de la China comunista como un país ante Occidente, ¿no? Antes los países que reconocían a la China comunista eran los países del bloque comunista, ¿no? Pero ahora con esta serie de relaciones diplomáticas establecidas, ¿no? La visita, por ejemplo, de Richard Nixon a China, ¿no? Cuando fue recibido por Mao Zedong, y después cuando de parte de China como que le devuelve el gesto, ¿no? Y viaja Deng Xiaoping a Estados Unidos, ¿no? Se ve que hay un acercamiento entre los dos, ¿no? Antes de esto, China había prácticamente roto relaciones con la Unión Soviética por diversas interpretaciones de las ideas comunistas, ¿no? Los soviéticos tenían unas ideas, los chinos tenían otras, ¿no? Y llega un momento en que rompen sus relaciones. Estados Unidos aprovecha esta ruptura, ¿no? China había quedado como una especie de limbo, ¿ya? Era un país comunista, pero no estaba dentro del grupo de los comunistas, liderados por la URSS. Entonces aprovecha este espacio y trata de acercarse a los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente China ve esto como una oportunidad para legitimar su régimen a nivel internacional, ¿no? Y también para acercarse a los Estados Unidos y poder comerciar. Bien, bueno, no sé, hay personas que comentan después de lo que yo hablo, o sea, eso ya no es válido, porque ya yo termino diciendo todo y entonces terminan copiándome a mí. Entonces eso, si va a comentar algo, pues hágalo al momento en que yo digo, alguien desea comentar algo, hablo de los que me están escribiendo. Eso. Eso con respecto a China. Entonces, ¿qué va a pasar? China va a comenzar a aprender sobre el capitalismo, ¿no? Y va a empezar a transformarse, ¿no? En un país que adopta las fórmulas capitalistas, ¿no? El libre mercado, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Mientras que la URSS se va hundiendo, ¿no? A lo mejor en un inicio la URSS tenía mayor apertura que China. China va a cambiar, a ir cambiando su modelo económico, ¿no? Manteniendo el mismo sistema político. Políticamente son comunistas porque gobierna el Partido Comunista, pero económicamente ya prácticamente manejan una economía de mercado, ¿ya? ¿Qué va a pasar al final? El Partido Comunista Chino se sigue manteniendo en el poder en China, ¿no? Mientras que la URSS se va a terminar extinguiendo y acabando en el año de 1991, ¿ya? Este incidente, esta visita, este restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China va a permitir que el sistema comunista en China, el sistema político, se mantenga hasta el presente, ¿ya? ¿Y por qué ocurrió eso en China? ¿Alguien puede reflexionar sobre por qué China tomó ese cambio de rumbo a nivel económico? Quería ser una potencia. No necesariamente enfocado al futuro. La respuesta está si lo miramos a hechos previos, al pasado. Sería por la recesión económica que hubo durante los tiempos de Mao. Correcto. ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿no? China ya había vivido lo peor con el sistema comunista. Las grandes hambrunas que hubieron en la época de Mao, estas revoluciones, estas ejecuciones, los campos de exterminio, los campos de reeducación, etcétera, etcétera. Estos planes, ¿no? El gran salto adelante, que la campaña de las 100 flores, tantas parafernalias, tantas ocurrencias, pero que no llevaban a ningún lado. Entonces China vivió en carne propia y de la forma más atroz, ¿no? Con la muerte de decenas de millones de habitantes de su país, la aplicación del comunismo, ¿no? Entonces dijeron, no, esto ya no funciona.
Solo que no podían cambiarlo antes porque seguía viviendo el líder comunista, ¿no? Mao Zedong. Una vez que muere Mao Zedong, el siguiente relevo, ¿no? De la generacional que asume el liderazgo de este país, los nuevos líderes de la mano de Deng Xiaoping dicen, no, esto no, ya no sirve, debemos cambiar, debemos buscar otras alternativas que sí funcionen, siempre y cuando manteniendo el poder, ¿ya? Entonces ahí es cuando se cree, ¿no?, que esta frase la dijo Deng Xiaoping, ¿no? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, ¿ya? Entonces es la aplicación de las ideas de Deng Xiaoping de mantener el sistema comunista dentro del ámbito político, pero económicamente dando ya apertura al capitalismo, ¿no? Lo que ahora se llama como un capitalismo de Estado. Es un país capitalista, pero sus finanzas, toda su economía es dirigida por el gobierno, ¿no? Y también va a plantearse, ¿no?, lo que llama Deng Xiaoping un país, dos sistemas, ¿no? Y un país, o sea, China, y dos sistemas, ¿no? Un país que maneja dos sistemas, el sistema comunista y el sistema capitalista, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa frase, que se pondría en práctica en China en los años 80, 90 y hasta el presente, ¿ya? Eso. Y lo último, ya para cerrar esto, el neoliberalismo llega al poder, ¿no? ¿Alguien puede comentar sobre esto? En Reino Unido hay un gran número de huelgas contra el gobierno del primer ministro James Callaghan del Partido Laborista, y las huelgas son por más democracia, más libertad, mejores salarios, y aprovecha esto un partido conservador liderado por Margaret Thatcher, que garantiza la reducción de la presencia gubernamental en la vida diaria de las personas. Habla de democracia y cómo parte del pueblo es la democracia y solo gran parte recibe sus beneficios. Entonces esto le viene muy bien, y su victoria en las elecciones es inevitable. Eso. Ok. Y justamente estas potencias que se reunieron en esta isla tropical, ¿no?, de Guadalupe, ¿no?, en la llamada Cumbre de Guadalupe se reúnen los representantes de Alemania Occidental, pues, obviamente, ¿no?, Estados Unidos y Francia y Gran Bretaña, como para planear el mundo, ¿no? O sea, cómo se reúnen los que tienen el poder, ¿no? Entonces ahí deciden, ¿no?, no apoyar ya no seguir brindándole apoyo al Shah de Irán, ¿no? Por lo tanto el Shah se cae del poder. Pero al mismo tiempo, este viaje a esta isla tropical le resta popularidad al primer ministro británico, ¿no? Cuando el primer ministro británico, fíjense, el primer ministro británico en pleno mes de enero, en una isla caribeña con aguas tropicales, calientito, ¿no? Ahí playa, sol, arena y todo eso, mientras que la población británica pasando un duro invierno con crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso le restó popularidad. Los medios hicieron eco de eso, ¿no? Claro, la reunión era importante, ¿no? Pero los medios utilizaron las fotografías del primer ministro Callaghan en traje de baño, bañándose, ¿no?, en las aguas calientitas del Caribe, ¿no?, para hacerlo pedazos, ¿no? Entonces, el partido laborista se hunde por la mala imagen que tenía el primer ministro entre los británicos, y Margaret Thatcher aprovecha, ¿no?, la líder del Partido Conservador, aprovecha el momento, ¿no?, y gana el poder, ¿no? Algo inédito en Gran Bretaña, que haya una mujer primer ministro, ¿no? Y sobre todo por el tiempo de duración que tuvo su mandato, casi 10 años, una década en el poder. Y claro, se aplican, ¿no?, las fórmulas, las que ahora se conocen como las fórmulas neoliberales, ¿ya? De eso vamos a seguir hablando más adelante en la siguiente clase, pero vamos a ver que al mismo tiempo Thatcher va a tener una relación muy estrecha
con los Estados Unidos, ¿no? Otro país que también va a aplicar estas fórmulas neoliberales. Y el representante de los Estados Unidos, ¿no? de esta política, la política neoliberal, es Ronald Reagan, ¿no? Alguien que también gobernó dos periodos, ¿ya? Y la característica de estos gobernantes es que van a ser muy firmes, muy contundentes y muy duros, ¿ya? A Thatcher se la conocería como la dama de hierro, ¿no? Y logró subir en la jerarquía del poder británico en un espacio que solo era reservado para los hombres, ¿ya? Y a diferencia de muchos primeros ministros que gobernaron un periodo, ella gobernó dos, ¿ya? Y por el otro lado, Ronald Reagan, ¿no? Va a presionar entre ambos, entre los dos, entre Thatcher y Reagan, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, van a presionar y van a acorralar a la Unión Soviética para que disminuya la opresión y sobre todo de apertura económica, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, a Reagan enfrente del muro de Berlín, ¿no? Dando un discurso y haciéndole un llamado a Gorbachev, ¿no? Señor Gorbachev, tire abajo este muro, le dice, ¿no? En su discurso, ¿no? En eso. Ambas figuras serían importantes en la caída del comunismo junto con Juan Pablo II, ¿no? Y en la siguiente clase hablaremos sobre las conexiones de las cosas que pasaron ahí con el presente, ¿no? Esa parte tendrán que mencionarla casi los que decidieron leer el texto, ¿no? Y también podrán mencionar qué conexiones históricas se encontraron. Eso. Por favor, en este momento escriba el enlace de lo que han trabajado. En este momento. No más tarde, ni espérese, profe, que ya le alcanzo. No. En este momento hágalo. Voy a cerrar la edición en 2 minutos. Ponemos el enlace de algún documento en donde tomamos las notas. Exactamente. No, profe, es que se me fue el link. Justo ahorita se me fue. No voy a creer en nada de eso. En nada de eso. Ya. Comparta el enlace ahora. Bien, 1 minuto queda para compartir el enlace. Es simplemente aplastar el botón compartir, copiar el enlace y pegarlo. Eso lleva 10 segundos. Ok, voy a blindar la página. Gracias por compartir a los que compartieron.
Ok. Bien, y eso sería con respecto a lo trascendental que es este año. Y cómo este año influye a nivel de líderes políticos, ¿no? Que van a ir trazando, van a ir proyectando cómo van a ser las cosas en las siguientes décadas. Y otra cuestión es cómo han influido en nuestro presente, en lo que ustedes están viviendo. Eso, chicos. Adelante, Javi. Bueno, nada más, antes de hacer el cierre, una vez, un par de comentarios. Primero, por favor, a aquellos que les llegó del día de ayer la oportunidad de corregir o lo que corresponda hacer con las tareas del día de ayer que les subí, ¿no? Tienen hasta mañana, ¿de acuerdo? Mañana se cierra el plazo, ¿ya? Esa tarea que tenía que estar subida el 13 de mayo, mañana se cierra el plazo. Mañana ya es, ¿cómo se llama? 10 de junio, prácticamente, ¿no? Ha pasado un buen tiempo. Y bueno, les he revisado un poquito tardío, pero a la mayoría lo único que les falta es hacer un clic, subir los links, ¿ya? No se olviden, si a usted en el bachillerato le falta un link, no le van a dar la oportunidad de subir la tarea. Aquí estamos entrenándonos para tener el link, la consulta, la fuente. Y algunos les he dicho, y a Dani también se los ha dicho, creo que los profes les decimos, Wikipedia no es una fuente confiable, no es fuente de investigación. Tal vez para buscar una idea general y hacerse una idea, para poder buscar más a fondo, sí, claro. Pero, por favor, no es fuente confiable, ¿ya? No es fuente confiable. Ahí cualquiera puede hacer un clic y añadirle algunas cositas que supuestamente ha investigado, ¿ya? Prácticamente ingreso. Entonces tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que no haya dificultades. Y hoy creo que termino de revisarles los comodines. Algunos, por ejemplo, de la frase de Benedicto XVI, algunos les estoy colocando, lo siento, pero no puedo revisarte tu, ¿cómo se llama? Tu comodín, ¿no? Y simplemente por evidencia he colocado un 0, pero de ahí no le he revisado en realidad. ¿Por qué? Porque al entregar la tarea, alguna de las tareas, la de Benedicto XVI, algunos simplemente se colocó 0 por no tener lo que debía, ¿no? Sí. Y eso implica, pues, volver a hacer la tarea, volver a hacer una nueva entrega, y eso quiere decir entrega tardía. ¿De acuerdo? Aunque les estoy comentando ahí para que no me vuelvan a repreguntar, profe, pero es que sí yo entregué la tarea, lo único es que saqué 0. O sea, ya, por favor, que no sea ese tipo de repreguntas, ¿no? Y algunos les estoy haciendo unos comentarios del link o de la tarea. Tengan presente, no les estoy diciendo que piensen como yo, sino simplemente dice ahí, invitación, sugerencia a leer tal cosa, para tener un detallito de información, ¿ya? Siempre es bueno tener otro tipo de información para poder sacar consecuencia o, ¿cómo se llama? O conclusiones al respecto, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esto, por favor. Y Dani les va a comentar, creo, algo solo para que evidencien, está indicando ahí los que han subido, ¿no? Pero no recuerdo si con este grupo o fue con el anterior, respondimos a la pregunta que desde antes me decían, profe, no se olvide de responder a la pregunta, ¿no? ¿Dónde descansó Dios? No sé si aquí fue que hablamos de eso o fue en el otro grupo. Si alguien de ustedes me puede decir eso, ¿no? Pero antes, Dani, ¿vas a hacerles algún comentario para luego hacer el cierre? ¿No? No, ninguno, Javi. Era como para que vean que ya la actuación del día de hoy ya fue pasada en este mismo momento, casi en vivo, para que ya... Creo que con esto, no sé, a lo mejor cierro, no sé si en la próxima clase hay una y ya esto ya se pase al academia. Eso nomás, Javi. Para que ya vean, para los que han participado hoy, que ya ha quedado inmediatamente subida su participación. Eso. Sí. Y que quede claro de este trabajo, ¿no? Se les dijo... tomen nota, hagan alguna cosa para que le puedan tomar una foto, vean dónde van a escribir para subirlo. Esa aclaración se hizo, ¿sí? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esas cositas. ¿De acuerdo? Por favor, para ir terminando. Bueno,
Para hacer un cierre nada más y de todo lo que hemos mencionado, recuerden que nosotros por lo general nos damos un tiempo para conversar con ustedes, a veces muy extenso. Es cierto, como suele decir, ¿no? Suele decirse que a veces se dicen tantas palabras que llega un momento en que son como campanas que suenan en el desierto. Sí, sí, sí. Por eso hay que ser a veces muy concretos. Pero también hay momentos en que, por ejemplo, los profes a quienes ven ahora, pues podemos quedar ya sin saber qué mismo decir, no saber cómo hacer para que ustedes se ayuden a ustedes mismos, ¿no? Se ayuden a ustedes mismos. Entonces, ya. Pero bueno. Para terminar, ¿no? Sí, para terminar, nada más. Voy a leerles 2 parrafitos de la filosofía cristiana de la vida del padre Tilman Pesch, ¿no? Es de la segunda parte de la primera semana de los ejercicios, ¿ya? Habla sobre el examen de conciencia. Dice, me permiten, espero que le pongan atención y espero que se queden con algo que le llame la atención. Me van a permitir y luego cerramos. Es una existencia del hombre, la conciencia, perdón, ¿no? El padre Tilman Pesch, capítulo 1 de la segunda parte. Es una exigencia del hombre ocuparse en muchos cuidados y si no los tiene, él se los procura. Entre todos los cuales deben tener el primer lugar los que se refieren a la conciencia y a sus obligaciones. La verdadera dicha del hombre no consiste en que se cumplan sus deseos, sino sus deberes. Todo es vano cuando a nuestra vida le falta la conciencia de su deber. Entiéndese por conciencia el dictamen práctico del entendimiento acerca del valor moral de nuestras acciones, ¿no? Hacer las cosas a tiempo, no autoengañarnos, no justificarnos por todo, mejor por nada. Bueno, es la aplicación de la ley moral a nuestra conducta en pensamientos, palabras y obras. Es una ley fundamental, existente en nuestra naturaleza, que nos impulsa a lo lícito y nos retrae de lo ilícito, es decir, de evitar lo ilícito, ¿no? Aunque actualmente, en términos ya del derecho, ya no entrarían se entendería muy mal esto, ¿no? Porque hay cosas que legalmente están permitidas, pero que éticamente no son correctas, ¿no? Desde la iglesia, por ejemplo, el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia, pero desde la ley, dependiendo del país, pues se permite incluso hasta, como ya saben, la decapitación del niño cuando nace, ¿no? Para que se considere aborto. Finalmente, este párrafo. La conciencia no es obra de la educación ni del desarrollo político del pueblo, ni siquiera efecto de las costumbres o leyes de la nación, aunque muchas de sus especiales aplicaciones no dejan de participar de semejantes influjos, llegando a caer en excesos y equivocaciones. Por eso en diferentes pueblos se hallan también apreciaciones diferentes. Sin embargo, en sus primeros principios y aplicaciones inmediatas, es invariable e igual en todos los hombres. Y termina. En todos ellos se encuentra el mismo impulso a establecer la noción del bien y del mal, de la virtud y del vicio, a juzgar después que la virtud es laudable, ¿cómo es? Traducciones, bueno, honorable, ¿ya? Y el vicio aborrecible, a reconocer finalmente la ley de que se ha de practicar el bien y evitar el mal. Todo hombre reconoce las líneas fundamentales del orden moral que se le impone independientemente de todo progreso, levantándose sobre la voluntad humana y curso de los tiempos. ¿Sí? Es decir, al final, lo que el padre Tilman Pesch nos quiere decir es que dejemos de lado las justificaciones, que el mundo moderno, que es otra época, ¿no? La moral es y ha sido y será siempre la misma, no importa, ¿no? ¿Sí? No mentir no cambia, no importa si pasan 10.000 años, 100.000 años o 1.000.000. La mentira lo que produce es desconfianza, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con esta parte de este cierre. No se olviden descansar, ¿no? Pensar en aquellas cosas que tal vez si alguno de lo que se les dijo hoy o de lo que vieron, de lo que sea, con qué se quedan, ¿no? Incluso las acciones negativas nos ayudan
a reflexionar y a cambiar y a convertirnos. ¿Ven? Que el amor y la misericordia de Dios se hacen presentes, sí, pero para ganárselos hay que convertirse. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿ve? Si no, eso se vuelve demagogia de la misericordia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno. Estén atentos, por favor, a los comentarios que se hacen a través de chat, lo que sea Classroom. Si alguno de ustedes tiene que enviar una justificación por sus ausencias o cualquier cosa, no se olviden su representante, ¿no? Su representante es el encargado oficial. Y tengan en cuenta estas cosas, ¿sí? Y el día viernes, en Dios mediante, como diría San Ignacio, si tanto pensamos vivir, ese día viernes por la mañana, pues les compartiré algo. Ese día justo viernes es día del Sagrado Corazón de Jesús y les voy a compartir algo en particular, ¿no? Que ya se les había compartido a otro grupo. Con eso nada más, por mi parte, sí, Dani les va a decir algo, pero por mi parte hasta aquí llegamos. Sí, un último dato, para esos que piensan que son listos, ¿no? Por favor, el que ha compartido, los que han compartido su actividad y yo le hago clic y dice necesitas acceso, tienen 0. ¿Ya? No es que le comparto y no le doy el permiso hasta que termine el trabajo. No. Eso por un lado. ¿Ya? Por otro lado, los que me han compartido, por favor, me comparten y al mismo tiempo me dan el permiso para editar. ¿Ya? Escúchenme bien. Me dan el permiso para editar. De esa forma yo sabré en qué hora hicieron el trabajo, ¿ya? Y no que si lo hicieron ya en estos últimos minutos, ¿no? Entonces, necesito saber el historial de cambios, ¿ya? También. Entonces, que salga y no sé, que a las 11 y tal, y iniciaron la toma de notas, y así, Yo necesito que no solo me comparte el documento, sino que me haga también coautor del documento, ¿ya? De esa forma yo podré, si yo no puedo ver eso, si yo no puedo ver su historial de cambios, o sea, si no me comparte el documento y no me da el permiso para editar, yo asumiré que su trabajo no es legítimo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Primero con los permisos, uno, y segundo, que me den el permiso para editar a mí también, ¿ya? Para yo poder tener acceso al historial de cambios de su trabajo. Eso, chicos, nada más. Y esto está grabado, así que lo subiré después de que ya se recupere el video. Y en un par de horitas, bueno, porque es un video un poquito largo, se demora, ¿ya? Entonces ya estará subido por si acaso, así que queda como evidencia de checklist de lo que se acaba de decir, cómo será calificado, ¿no? Entonces, cuídense mucho, tome la sopa si le dan sopa, ¿sí? Y ayude a lavar los platitos, por favor, ¿sí? A quien le toque en casa. Chao, chicos. Cuídense mucho. Dios Hasta bendiga. luego, profe. Chao con todos. Hola, profes. Hasta luego, profes. Pues, ¿qué tal un buen día? Profe, aún no.